La frase atravesó el salón como un golpe seco, arrancando el aire de todos. No fue un murmullo ni un consejo disfrazado, fue escupida con desprecio, para que cada persona presente la escuchara con claridad. Y eres gorda, mi hijo merece a alguien mejor. Las palabras de doña Miriam retumbaron como si hubieran sido lanzadas directo al pecho de Elena con la fuerza de una piedra. Ella quedó inmóvil, con una sonrisa rota congelada en el rostro, intentando comprender si aquello había sucedido de verdad, y si tanta gente necesitaba presenciar su vergüenza. El salón, iluminado por luces cálidas y música suave, se transformó en un escenario de juicio silencioso. Las copas se detuvieron en el aire, las conversaciones murieron en cuestión de segundos, y Daniel, el hombre que decía amarla, solo bajó la cabeza, incapaz de defender a quien más necesitaba de él en ese instante. El corazón de Elena golpeaba fuerte, como si quisiera escapar por entre las costillas. El vestido que había elegido con tanto cuidado parecía apretarle más, como si la tela la castigara por existir. Quiso responder. Quiso correr. Quiso desaparecer. Pero solo consiguió sentir un ardor subiendo por la garganta, mezclado con ese sabor amargo que deja la injusticia cuando corta por dentro. Miriam continuaba mirándola con esos ojos fríos y satisfechos, como si hubiese hecho un favor al hijo exhibiendo la fragilidad de Elena delante de todos. Solo cuando una invitada carraspeó, incómoda, Elena comprendió que todos esperaban una reacción, y que cada segundo de silencio ampliaba su humillación. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal Historias, comentar desde donde nos escuchas y responder. ¿Alguna vez sufriste una injusticia que preferiste callar, pero que te marcó para siempre? Ahora, volvamos con Elena, en ese instante que le cambiaría la vida. Elena respiró hondo, pero el aire entró afilado, casi doloroso. Intentó mantener la postura, pero sentía las piernas temblar. Daniel se acercó con expresión atormentada, como si pidiera perdón solo con los ojos, unos ojos que no alcanzaban para nada. Mamá, no hacía falta, murmuró él, pero tan bajo que nadie lo oyó. A efectos prácticos, fue como si no hubiera dicho nada. Doña Miriam levantó el mentón, orgullosa, cruzándose de brazos como una estatua de hielo. Alguien tiene que decir la verdad, Daniel. Te conformas con poco. Esta chica no encaja en tu vida. La palabra chica cargaba veneno. Elena ya no sentía el suelo bajo los pies, solo un zumbido que crecía y crecía. Alcanzó a notar a dos mujeres cuchicheando en un rincón, mirándola de arriba abajo como si analizaran un defecto público. Lo que más dolía no era la frase cruel, era la certeza de que Daniel no movía un dedo para protegerla. Y eso rasgaba algo muy profundo. El aire del salón, mezclado entre perfume floral y comida caliente, empezó a asfixiarla. Tenía que salir. Tenía que respirar. Con el último resto de dignidad para no desmoronarse ante quienes parecían disfrutar de su dolor, Elena caminó hacia la puerta. Sus pasos eran inseguros, los tacones resonando como pequeñas derrotas consecutivas. Escuchó a alguien llamarla, quizá una prima de Daniel, pero no pudo detenerse. Afuera, la noche fría la golpeó de inmediato en el rostro, trayendo una claridad amarga. Dentro, la vida continuaba, la música, las charlas, las risas que intentaban resucitar la normalidad. Pero para Elena, algo se había roto de un modo que no volvería a encajar. La humillación no fue solo pública, fue íntima, profunda, como si hubieran arrancado su dignidad delante de testigos. Se sentó en el borde de la acera, rodeándose con los brazos, tratando de impedir que la tristeza se desbordara. Una llovizna fina comenzó a caer, silenciosa, casi respetuosa con su dolor. Elena cerró los ojos y se preguntó en qué momento había empezado a perderse a sí misma para intentar encajar en la vida de alguien más. Dentro del salón, mientras los murmullos regresaban como un enjambre, Daniel apenas empezaba a entender, demasiado tarde, que algo dentro de Elena se había quebrado. Y nadie sabía aún que esa herida sería el origen de una transformación que cambiaría el destino de todos. La llovizna seguía cayendo cuando Elena se obligó a ponerse de pie. No sabía hacia dónde caminar, solo sabía que no podía volver al salón, ni soportar más miradas curiosas, ni permitir que alguien la viera romperse.
El pavimento húmedo reflejaba las luces amarillentas de la calle, creando un brillo triste que parecía un espejo de lo que llevaba por dentro. Cada paso era lento y pesado, como si arrastrara un cuerpo cansado de ser cuestionado. El frío se colaba por el vestido, pero la verdadera quemadura estaba en el pecho. Mientras avanzaba sin rumbo, las palabras de Miriam se repetían una y otra vez en su mente. No era la primera vez que la mujer la criticaba, pero nunca había sido tan cruel, tan directa, tan pública. Elena recordaba todas las ocasiones en las que Daniel le había pedido paciencia, todas las mesas familiares donde ella se sentía una intrusa, todas las reuniones donde Miriam la examinaba en silencio, buscando algún defecto que justificara su desprecio. Y ahora entendía algo que antes se negaba a ver, aquello nunca había sido un problema casual, era rechazo deliberado. La garganta se le cerró. Tragó saliva, sintiendo el sabor salado de las lágrimas que se empeñaba en contener. No quería llorar, no allí, no así. Pero la injusticia pesa, y cuando oprime, el cuerpo no aguanta. La ciudad continuaba su vida alrededor, autos pasando, personas caminando con paraguas, motores rugiendo a lo lejos, y, sin embargo, Elena se sentía dentro de un silencio extraño. Como si el mundo entero se hubiera apartado para dejarla sola con su dolor. Buscó refugio bajo la marquesina de una tienda cerrada. Apoyó la espalda contra la pared fría y dejó que una lágrima cayera. Luego otra. Y otra. No lloraba por la frase, sino por todo lo que venía detrás, años de tentar ser suficiente para quienes nunca la verían con amor verdadero. Cuando pasó la mano por el rostro, limpiando las gotas mezcladas de lluvia y llanto, escuchó pasos acercándose. Al principio no quiso mirar. Pero la voz de Daniel se abrió paso por la calle como un ruego desesperado: «Elena, por favor, espérame». Ella cerró los ojos, sintiendo un nudo en el estómago. Era lo último que quería. No tenía fuerzas para escucharlo justificar otra vez lo injustificable. Daniel llegó corriendo, con el cabello mojado y la respiración entrecortada. «Elena, por favor, perdóname. Yo no esperaba que mi mamá dijera algo así. Yo no supe cómo reaccionar». Él extendió la mano hacia su brazo, pero Elena dio un paso atrás, como si el contacto la quemara. «Daniel, ya no más», dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. «Tú no dijiste nada. Ni una palabra. Te quedaste ahí, como si yo mereciera escuchar eso». Daniel bajó la mirada, avergonzado. Me quedé en shock. No sabía qué hacer. «Siempre dices eso», respondió Elena, sintiendo una verdad amarga abrirse dentro de ella. «Y siempre soy yo quien paga por tu silencio». Daniel abrió la boca, buscando alguna explicación, pero ninguna parecía suficiente. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, salpicando el suelo y empapándoles pies de ambos. Elena lo observó un instante, como quien mira algo que alguna vez amó profundamente, pero que ahora se desmorona sin manera de ser sostenido. «Elena, yo te amo», insistió él, con la voz quebrada. «Tú sabes que te amo». Ella respiró hondo. Aquellas palabras que antes la llenaban de luz ahora le sonaban huecas. «El amor no es quedarse callado cuando me humillan. No es esconderme para no incomodar a tu madre. No es pedirme paciencia cada vez que ella me insulta». Daniel se cubrió la cara con ambas manos. «Yo puedo cambiar. Te lo juro. Solo, necesito tiempo». Elena negó despacio, con una tristeza profunda. «Tiempo es lo que yo ya no tengo para esperar que tú decidas si me eliges a mí, o al miedo que sientes de tu madre». El silencio que cayó entre los dos era espeso, doloroso, casi físico. Daniel dio un paso atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado. Elena sintió una punzada en el pecho, una parte de ella queriendo consolarlo, pero otra, la que siempre cayó por amor, sabía que hacerlo sería repetir el ciclo que la estaba destruyendo. No podía seguir allí. Se dio la vuelta, empezando a caminar bajo la lluvia. Daniel no la siguió. No esta vez. Se quedó quieto, viendo cómo la mujer que más había amado se alejaba lentamente, difuminándose entre las luces borrosas de la calle.
Solo cuando ya no pudo verla, entendió que había perdido algo que jamás recuperaría de la misma forma. Elena, caminando sin rumbo, sentía su corazón hecho pedazos. Pero dentro de ese dolor, muy en el fondo, una chispa diminuta comenzaba a encenderse. Una chispa que, aunque ella aún no sabía, sería el inicio de la fuerza que cambiaría toda su historia. Cuando por fin llegó a su pequeño departamento, Elena tenía los pies entumecidos y el vestido pegado al cuerpo por la lluvia. Había caminado más de lo necesario, como si el movimiento pudiera amortiguar el dolor que llevaba dentro. Abrió la puerta con manos frías y, apenas la cerró detrás de sí, el silencio del lugar cayó sobre ella como una manta pesada. No había música, ni voces, ni risas. Solo el eco de la frase de Miriam martilleando su memoria. Dejó el bolso en la mesa y se miró de reojo en el espejo del pasillo. Detestaba ese espejo desde que se mudó, pero nunca había tenido fuerzas para quitarlo. Bajo la luz blanca, su reflejo parecía aún más cansado, el rímel corrido, los ojos enrojecidos, el cabello húmedo pegado al rostro. Cada curva de su cuerpo, cada sombra, cada imperfección parecía gritarle que Miriam tenía razón. Eres gorda, mi hijo merece a alguien mejor. La frase ardía como si se la repitieran al oído. Entró al baño y abrió la llave del agua fría, lavándose el rostro con brusquedad, como si pudiera arrancar el sentimiento de humillación que se le había pegado a la piel. Apoyó las manos en la pía y dejó la cabeza caer, respirando con dificultad. No quería recordar la expresión de Daniel, su silencio, su incapacidad para enfrentar a la propia madre. Pero la escena volvía una y otra vez, cruel, detallada, inevitable. Caminó hasta el cuarto, se quitó el vestido con cuidado y se puso ropa cómoda. El vestido azul, tan lindo, tan elegante, tan cuidadosamente escogido, parecía ahora contaminado por la vergüenza. Lo colgó en el armario, pero una parte de ella quiso tirarlo a la basura. No era culpa del vestido, pero aún así, verla con él había sido la imagen perfecta de su vulnerabilidad expuesta. El celular vibró sobre el sofá. Elena lo ignoró al principio, pero el sonido insistente terminó obligándola a mirar. Varias notificaciones iluminaban la pantalla, era Daniel. Elena, por favor contesta. No puedo dejarte así. Voy a tu casa. Necesitamos hablar. Perdóname. Ella dejó escapar un suspiro nervioso. No tenía fuerzas para escucharlo pedir disculpas sin convicción, como tantas veces antes. Después de unos segundos de duda, escribió, no vengas. Necesito estar sola. Y envió el mensaje antes de arrepentirse. Soltó el teléfono y se dejó caer en el sofá, abrazando una almohada contra el pecho. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando estabilizarse. Pero entonces, como una ola que llega sin aviso, empezaron a surgir recuerdos que había enterrado hace años, comentarios familiares disfrazados de consejos, comparaciones con otras chicas, risas adolescentes sobre su cuerpo. Dietas ridículas impuestas por presa o externa. Tantas pequeñas feridas que se acumulaban y que, naquela noite, habían explodido. Las lágrimas empezaron a salir sin permiso. No sabía cuánto tiempo lloró, solo que en algún momento la respiración se volvió más lenta, el llanto más suave y el cuerpo más pesado. Sin darse cuenta, se quedó dormida en el sofá, recogida, como si quisiera desaparecer dentro de sí misma. Despertó con un hilo de luz entrando por la cortina. El amanecer tenía un silencio extraño, casi cuidadoso. Elena se incorporó despacio, sintiendo el cuello rígido y la mente nublada. Y entonces, como un golpe seco, recordó todo. Sintió una punzada en el pecho, pero respiró profundo, intentando no desmoronarse otra vez. El celular seguía a su lado, lleno de mensajes no leídos. No dormí pensando en ti. Estoy abajo, pero no quiero subir si no me dejas. Por favor, Elena. Ella los leyó sin emoción. Eran palabras que llegaban tarde, siempre tarde. El arrepentimiento de Daniel solo aparecía cuando ya no había nada que reparar. Su estómago hizo ruido. Fue a la cocina y preparó un café simple, calentando un pedazo de pan del día anterior. El aroma familiar le dio un pequeño consuelo, una sensación humilde pero real de hogar.
Mientras comía, sus ojos cayeron sobre un sobre que llevaba días en la mesa. Venía a nombre suyo, escrito con la letra firme de su tía Irma, fallecida hacía pocos meses. Elena tomó el sobre con cuidado y lo abrió. Dentro había una carta y un documento. Empezó por la carta. El papel tenía ese perfume suave que su tía usaba, casi imperceptible pero lleno de memoria. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo decírtelo en persona. Siempre supe que la vida sería dura contigo, no porque te falte nada, sino porque el mundo teme a quienes no se ajustan a sus medidas pequeñas. Pero tú, niña, siempre fuiste más grande que eso. Más sensible. Más noble. Más fuerte. Elena sintió los ojos arder. Siguió leyendo, con el corazón apretado. Quiero dejarte un pequeño ahorro que junté con cariño. No es para que cambies por nadie. Es para que te cuides, para que inviertas en tus sueños, para que hagas algo que te recuerde que vales más de lo que imaginas. No permitas que te convenzan de que ocupas demasiado espacio. Ocupas exactamente el espacio que Dios te dio. Cuando terminó la carta, Elena ya no lloraba de dolor, sino de ternura y saudade. Abrió el documento y vio el valor depositado a su nombre. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para hacer una pausa, respirar, repensar su vida. Miró su departamento pequeño, sencillo, silencioso. Miró el vestido todavía colgado, el celular lleno de excusas, y la carta sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a una puerta entreabriéndose dentro de su pecho. Tal vez su historia no terminaba donde creía. Tal vez, por primera vez, podría comenzar algo nuevo. Algo que fuera solo suyo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de silencio y despertar para Elena. Algo dentro de ella había cambiado después de la humillación en la fiesta, pero también después de encontrar la carta de su tía Irma. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, una puerta interior se hubiese abierto, dejando entrar una luz tenue pero persistente. No sabía qué hacer todavía con ese dinero heredado, pero sabía que no quería seguir viviendo. Atrapada en un espacio que otros habían definido para ella. Lo primero que hizo fue apagar el celular. No quería escuchar a Daniel ni leer nuevas disculpas. Necesitaba distancia, aire, tiempo. Con el departamento en silencio, comenzó a ordenar cajones, a limpiar estantes, a tirar papeles acumulados sin sentido. Cada objeto que soltaba parecía liberarla un poco más del peso de los últimos años. El ambiente se volvió más leve, aunque su corazón seguía cansado. Por la tarde decidió salir. Caminó sin rumbo fijo, con el abrigo cerrado y el cabello atado, sintiendo que la ciudad la miraba de una forma diferente. Tal vez era ella quien había cambiado. Tal vez era la primera vez que caminaba sin intentar hacerse pequeña. Después de un rato, se encontró frente a un centro cultural que siempre veía desde la calle, pero en el que nunca había entrado. Ese día, sin pensarlo demasiado, empujó la puerta y cruzó el umbral. Dentro había una exposición pequeña de diseño y moda. Ropa hecha a mano, colores intensos, texturas que invitaban al tacto. Elena se quedó mirando un vestido de tela cruda, con bordados que parecían contar historias antiguas. Algo en esa pieza le provocó un estremecimiento suave, como si la estuvieran llamando. ¿Te gusta?, preguntó una mujer joven, de turban colorido y una sonrisa cálida. Elena asintió sin apartar la mirada del vestido. Es hermoso, respondió, con una sinceridad que la sorprendió. Lo hicimos en un taller comunitario, explicó la mujer. Trabajamos con diseño libre, sin reglas estrictas. Cada persona crea desde lo que es. Desde lo que es. Esa frase resonó dentro de Elena como si hubiera sido escrita para ella. Si te interesa, tenemos cursos abiertos, continuó la joven. No necesitas experiencia, solo ganas de aprender. Elena tragó saliva. El pensamiento de entrar a un ambiente creativo la intimidaba, pero también la atraía. ¿Dónde me inscribo?, preguntó sin pensarlo más. La inscripción fue rápida. Al salir del centro cultural, sentía una mezcla de nervios y entusiasmo.
No sabía qué estaba buscando exactamente, pero intuía que ese paso, por pequeño que pareciera, la acercaba a una versión de sí misma que siempre había reprimido. Cuando llegó a casa, encendió el celular. Decenas de mensajes entraron de golpe. Casi todos de Daniel. Pero uno la detuvo. Hablé con mi mamá. No salió bien. Pero tenía que hacerlo. Elena sintió algo moverse dentro del pecho. No respondió. Las semanas siguientes se llenaron de descubrimientos. El taller de diseño era un lugar vibrante, lleno de personas distintas, cada una con su historia y su dolor. Allí nadie la juzgaba por su cuerpo, nadie la miraba con condescendencia. La profesora, una mujer de voz firme y mirada dulce, le dijo después de la primera clase: «Tienes una sensibilidad especial. Eso no se aprende». Elena bajó la mirada, tímida, pero por dentro sintió algo parecido a orgullo. Hacía mucho que nadie veía valor en ella sin condiciones. Con el tiempo conoció a Mateo, un joven tranquilo, de voz suave y sonrisa pausada. No era invasivo, ni ruidoso, ni excesivo. Se acercó un día para comentar un diseño que Elena dibujaba en su cuaderno. «Tienes buen trazo», dijo él. «¿Has dibujado antes?» «No, apenas estoy empezando», respondió ella. «Pues parece que lo llevas dentro», comentó Mateo, sin tono de halago barato. Aquellas palabras la tocaron de una forma inesperada. Eran simples, sinceras, y venían de alguien que no esperaba nada a cambio. Mientras la vida de Elena empezaba a despegar lentamente, Daniel seguía enviando mensajes. Ella los leía, pero no contestaba. Parte de ella aún lo quería, otra parte, la recién nacida, temblorosa pero real, sabía que necesitaba tiempo para descubrir quién era sin él. Hasta que una tarde, al regresar del curso, encontró a Daniel esperando frente a su edificio. Tenía ojeras, el cabello desordenado, la expresión de alguien que no había dormido. «Elena, por favor. Solo necesito hablar contigo». Ella se quedó quieta unos segundos. No sabía si tenía fuerzas para escucharlo, pero también sabía que huir no cerraría nada. 5 minutos, dijo finalmente. Entraron al hall del edificio, donde la luz tenue volvía la atmósfera más íntima. «Hablé con mi mamá», comenzó Daniel, evitando su mirada. «Y, fue horrible. Ella dijo cosas terribles. Sobre ti, sobre mí. Sobre cómo soy un ingrato por defenderte». Elena apretó los labios, pero permaneció en silencio. Yo fallé en la fiesta», continuó él, con la voz temblorosa. «No te defendí. Y te juro que me odio por eso. Pero esta vez no me callé. Esta vez sí hablé». El pecho de Elena se tensó. «Yo te amo, Elena», dijo él, quebrándose. «Y estoy dispuesto a cambiar. A enfrentar lo que sea. Solo, no me dejes». Ella cerró los ojos un instante. Sentía su corazón dividido, una parte aún herida, otra parte creciendo hacia algo nuevo. «Daniel, no puedo darte una respuesta ahora». Él asintió lentamente, derrotado pero resignado. Elena lo vio alejarse, y aunque sintió una punzada de dolor, también sintió algo liberador. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de quedarse sola. Porque, por primera vez, empezaba a elegirse a sí misma. Elena despertó temprano al día siguiente, con una mezcla de ansiedad y determinación. Desde que Daniel había aparecido en el hall del edificio, una parte de su mente no había dejado de recordar su rostro cansado, su voz quebrada, la manera en que parecía haberse derrumbado frente a ella. Pero otra parte, más silenciosa y profunda, le recordaba que su dolor no podía seguir girando en torno al arrepentimiento de Daniel. Había pasado demasiado tiempo esperando que él reaccionara. Ahora era ella quien necesitaba reaccionar por sí misma. El taller de diseño se convirtió en un refugio inesperado. Cada día que entraba allí, sentía que cruzaba a un lugar en el que podía ser vista con dignidad. Las mesas grandes llenas de telas, los hilos de colores extendidos, las tijeras brillando bajo las lámparas. Todo parecía invitarla a crear, a reconstruirse pieza por pieza.
La profesora la observaba con interés, como si estuviera siguiendo el despertar de algo importante. «Elena, ¿puedo ver tu boceto?», preguntó una tarde. Elena se lo entregó sin levantar mucho la cabeza. Era un diseño simple, un vestido largo, con un corte que intentaba suavemente acompañar las curvas sin esconderlas. La profesora lo miró en silencio durante unos segundos. «Esto es honesto», dijo finalmente. «Nace de ti. No lo pierdas». Aquellas palabras se quedaron vibrando en la mente de Elena durante horas. Esa noche, mientras preparaba una taza de té en su departamento, se sorprendió sonriendo para sí misma. Era raro, casi extraño, sentir orgullo por algo que había hecho sin buscar aprobación externa. Al día siguiente, Mateo se acercó mientras acomodaba sus materiales. «Estuve pensando en tu diseño», dijo él, apoyándose suavemente en la mesa. «Me parece que hablas mucho a través de la ropa. Como si la tela fuera tu voz». Elena se quedó quieta un momento, sin saber cómo responder. «No sé si es así», murmuró. «Lo es», afirmó Mateo con firmeza tranquila. «Cuando dibujas, no te escondes. Es curioso, porque en persona sí lo haces». Esas palabras la tocaron más de lo que esperaba. Levantó la mirada hacia él y encontró unos ojos que no la miraban con juicio, sino con comprensión. Había algo en Mateo que la hacía sentir segura, como si no necesitara reducirse para caber en ningún lugar. Sin embargo, esa seguridad recién nacida convivía con un miedo persistente. Una tarde, mientras la clase terminaba, Mateo la alcanzó en la salida. «¿Quieres tomar un café?», preguntó él, con voz suave. Elena sintió el corazón acelerarse. No estaba lista. «No todavía». «Gracias, pero hoy no puedo», respondió con una sonrisa suave, sincera. Mateo no insistió. Se limitó a asentir, como alguien que sabe esperar. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. Lo recogió con un hilo de inquietud. Lo reconoció al instante, era la letra de Daniel. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano, con líneas que parecían haber sido borradas y corregidas varias veces. «Elena. No sé qué más hacer para que me escuches. No estoy escribiendo para pedirte que vuelvas. Estoy escribiendo porque necesito decirte la verdad. Mi mamá no solo te humilló en tu cumpleaños. Ha hablado mal de ti desde el día en que te conoció. Y yo nunca la detuve. Nunca fui valiente contigo. Tú no mereces eso. No mereces a alguien que solo te defiende cuando ya es demasiado tarde. Estoy en terapia. No lo digo para impresionarte, sino porque necesitaba hacerlo hace años. No sé si algún día podrás perdonarme. Pero tenía que escribirte. Daniel». Elena se quedó quieta largos minutos, sosteniendo la carta. No esperaba esas palabras. Daniel, en terapia. Daniel enfrentando algo. Daniel reconociendo su cobardía sin excusas. Esa versión de él no la había conocido nunca. Pero también sabía que el perdón, si algún día llegaba, no podía ser un viaje de regreso. Antes de pensar en Daniel, aún tenía que encontrarse a sí misma. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, Elena tomó una decisión. No respondería todavía. No por crueldad, sino porque estaba aprendiendo a escuchar sus propios tiempos. Sus heridas no podían apurarse. Los días siguientes avanzaron con un ritmo más firme. Elena trabajaba en su primer proyecto completo del taller, un vestido inspirado en la carta de su tía. Quería algo que representara libertad, dignidad y espacio propio. Tomó una tela suave, color marfil, y comenzó a cortar con una precisión que sorprendió incluso a ella misma. Mientras cosía, recordó las palabras de Irma. «El espacio que ocupas es exactamente el que Dios te dio». Por primera vez, no sintió culpa al recordarlas. Sintió gratitud. Un viernes por la tarde, la profesora anunció que habría un evento interno para presentar los diseños de cada estudiante. Nada grande, pero suficiente para que varias personas del centro cultural asistieran.
Elena sintió un escalofrío. Ser vista nunca había sido fácil. Pero algo dentro de ella, algo nuevo, la empujaba hacia adelante. Cuando llegó el día de la presentación, el taller estaba lleno. Voces, risas, telas colgando en las paredes. Elena sostenía su vestido entre las manos, respirando hondo para no temblar. Había trabajado durante semanas en él. Era la primera cosa en mucho tiempo que había nacido sin miedo. Mateo se acercó. «Estás nerviosa», dijo él. «Mucho. Eso significa que te importa. ¿Va a salir bien?». Ella no respondió, pero sus ojos agradecieron. Minutos después, la profesora llamó su nombre. Elena dio un paso al frente, con el vestido colgado del brazo. Vio los rostros atentos, las luces del taller, los colores a su alrededor. Y, sorprendentemente, no se sintió pequeña. Habló con voz suave, pero firme. «Este diseño está dedicado a alguien que creyó en mí cuando yo no podía hacerlo. Y también, a mí, porque estoy aprendiendo a ocupar mi lugar». Hubo un silencio de respeto. Luego, un aplauso cálido, sincero. Nada exagerado. Nada condescendente. Elena sintió las lágrimas subir, pero no de tristeza. Eran lágrimas de nacimiento. Y, entre la multitud, un rostro familiar apareció en la puerta del taller. Daniel había venido. Cuando Elena vio a Daniel en la puerta del taller, su cuerpo se tensó de inmediato. Era como si pasado y presente se hubieran encontrado de golpe, chocando en su pecho. Daniel no dijo nada al principio, solo la miró con una expresión que mezclaba orgullo, arrepentimiento y una tristeza profunda. Llevaba una camisa simple, los hombros ligeramente caídos, y ese gesto torpe de quien teme haber llegado al lugar equivocado. La profesora notó su presencia y se apartó con discreción. Los demás siguieron conversando, sin darse cuenta del terremoto silencioso que se formaba alrededor de Elena. Daniel dio un paso hacia ella. «No sabía si debía venir», dijo con voz suave, «pero quería verte presentar tu trabajo. No para que me vieras a mí, sino, porque sé que esto es importante para ti». Elena sostuvo el vestido entre sus manos, respirando con dificultad. Parte de ella quería pedirle que se fuera. Otra parte quería entender por qué estaba allí. «¿Cómo supiste del evento?», preguntó ella, manteniendo la distancia. «Le escribí a la profesora», confesó Daniel, mirando el suelo por un instante. «Le dije que quería apoyarte, pero que no quería incomodarte. Ella, me dijo que era un evento abierto». Elena no sabía qué responder. Había algo diferente en él, algo que no había visto antes. No era dramatismo, no era insistencia ciega. Era quietud. Una calma tensa, pero honesta. «Tu presentación fue hermosa», continuó él, con una sinceridad que la dejó sin palabras. «Y tú, estabas radiante, Elena. Nunca te había visto así. Nunca te habías permitido ser así». Ella sintió un nudo en la garganta. No quería emocionarse frente a él, no quería volver a caer en ese ciclo de dolor. Pero las palabras habían tocado un lugar vulnerable. «Daniel», comenzó, pero su voz falló. Mateo se acercó en ese instante, sosteniendo unas telas. Miró a Elena con complicidad y luego a Daniel con un gesto educado. La tensión aumentó. Daniel comprendió inmediatamente quién era Mateo, no por gestos románticos, sino por la forma en que Elena se enderezaba cerca de él, como si su presencia la fortaleciera. «Soy Mateo», dijo él, extendiendo la mano. Daniel la estrechó con cierta rigidez, pero sin hostilidad. «Daniel». «Elena hizo un trabajo precioso», comentó Mateo. «Tiene talento real». Elena sintió el rubor subirle al rostro. Daniel asintió, pero había una sombra en sus ojos. No era celos extremo, era miedo. Miedo de perder algo que había descuidado durante demasiado tiempo. Mateo, percibiendo la tensión, se retiró con un gesto amable. «Te espero para revisar el dobladillo», dijo a Elena. Cuando él se alejó, Daniel soltó un suspiro breve. «No sabía que tenías amigos aquí», comentó, intentando no sonar inseguro.
Estoy conociendo gente nueva, respondió Elena, con firmeza suave. Estoy conociéndome a mí misma. Daniel tragó saliva. Elena, yo no vine a interrumpir tu vida. Solo, necesitaba verte avanzar. He estado en terapia. He hablado de todo lo que pasó, de mi madre, de mis silencios. Me he dado cuenta de que nunca luché por nada. Que siempre dejé que otros decidieran por mí. Y tú no merecías cargar con mi cobardía. Elena sintió el corazón latir más fuerte. Era la primera vez que Daniel hablaba sin justificarse, sin intentar suavizar sus errores. Yo no sé qué quieres que haga con esto, dijo ella, con honestidad dolorosa. Me alegra que busques ayuda. Pero yo, estoy en otro lugar ahora. Daniel bajó la mirada. Lo sé. Y no vine a pedirte que vuelvas conmigo. Solo, quería que supieras que estoy intentando ser alguien mejor. No porque te perdí, sino porque finalmente entendí que siempre fui un reflejo del miedo de mi madre. Ese reconocimiento la estremeció. Era cierto. Miriam había moldeado a Daniel a través de culpa y control. Pero él, al fin, estaba viendo. Elena, agregó él en un susurro. Perdóname. No te estoy pidiendo nada más. Solo perdón. Ella cerró los ojos por un momento. Dentro de sí había una mezcla de emociones, compasión, tristeza, rabia vieja, cariño antiguo. Tal vez el perdón llegaría un día, pero no podía regalarlo sin sanarse primero. Daniel, no estoy lista, dijo con voz suave. Pero, gracias por no huir de esto. Daniel sonrió débilmente. No era la respuesta que quería, pero era honesta. ¿Puedo seguir viniendo a ver tus presentaciones? Preguntó, casi como un niño buscando permiso. Elena dudó unos segundos. Cuando estés aquí por ti, y no por mí, respondió. Daniel asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Lo intentaré. Hizo una pausa. Estoy orgulloso de ti, Elena. Mucho. Luego se fue. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, como si aquella salida fuera parte del proceso que estaba aprendiendo a vivir. Elena sintió una lágrima escurrir, pero no era tristeza pura. Era alivio. Un cierre parcial, un paso necesario. No sabía si algún día habría un ellos otra vez. Pero sí sabía que Daniel estaba finalmente enfrentando sus sombras. Mientras reorganizaba sus materiales, Mateo regresó. ¿Estás bien?, preguntó él. Elena respiró profundo, como si soltara un peso antiguo. Sí. Creo que sí. Mateo sonrió suave. Entonces, ven. Tu vestido te espera. Elena lo siguió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida se movía hacia adelante, no hacia atrás. Las semanas siguientes se convirtieron en un periodo de transformación silenciosa para Elena. Su diseño fue elogiado en el evento, y varias personas del centro cultural comenzaron a preguntarle si aceptaría crear piezas por encargo. No era nada grande, nada profesional aún, pero para ella significaba un mundo. Era la primera vez que otros veían valor en lo que hacía sin mirar su cuerpo primero. Mateo siguió siendo una presencia cercana. No un salvador, no un reemplazo, sino un apoyo tranquilo. Había algo en su forma de escuchar que desarmaba las defensas de Elena. Nunca le preguntaba sobre Daniel, nunca forzaba conversaciones personales, pero estaba ahí, siempre en el momento exacto en que ella dudaba de sí misma. Una tarde, mientras cortaban tela juntos, Mateo comentó. Cuando llegaste al taller, caminabas como si pidieras permiso para existir. Elena se congeló un segundo. No sabía si sentirse expuesta o comprendida. Y ahora, continuó Mateo, sin mirarla, caminas como alguien que sabe que tiene un lugar. Elena no respondió. Su garganta se apretó suavemente, no de dolor, sino de gratitud. En esos mismos días, Daniel mantenía la distancia. No escribía, no llamaba, no insistía. Era como si hubiera entendido que cualquier acercamiento forzado la dañaría más.
Y Elena, aunque sentía un hueco extraño al no saber de él, también percibía algo liberador en ese silencio. Por primera vez desde que se conocieran, Daniel estaba respetando sus tiempos. Pero esa calma no duraría mucho. Una mañana, al salir de clase, Elena encontró a una mujer esperándola frente al centro cultural. Su postura rígida, su ropa cara y su expresión altiva hicieron que Elena reconociera de inmediato a Miriam. El corazón le dio un vuelco violento. Miriam se acercó con pasos firmes. «Necesito hablar contigo», dijo, sin saludo previo. Elena respiró hondo. Sentía varias miradas curiosas alrededor. No quería una escena, no después de tanto esfuerzo para reconstruirse. «Aquí no», respondió con serenidad. «Caminemos». Se alejaron del edificio y se detuvieron bajo la sombra de un árbol. Miriam cruzó los brazos, como si necesitara proteger su orgullo. «Daniel está diferente», comenzó ella, con un tono que no era de preocupación, sino de molestia. «Está distante. Está cuestionándome. Y tú tienes que haber tenido algo que ver». Elena sintió un impulso viejo dentro de su pecho, la necesidad de justificarse, de defenderse, de hacerse pequeña para evitar un conflicto. Pero se aferró a la nueva versión de sí misma. «Daniel es un adulto», respondió con voz firme. «Si está cuestionándola, es porque finalmente se está escuchando». Miriam apretó los labios. «Él está confundido. Siempre fue influenciable. Y tú entraste en su vida como alguien que necesitaba ayuda, y él, por pena, se acercó. No entiendo cómo lograste manipularlo así». Elena tragó saliva, sintiendo el golpe, pero se mantuvo erguida. «No manipulo a nadie, señora Miriam. Si Daniel está viendo algo ahora, no es porque yo se lo haya mostrado. Es porque él estuvo ciego por demasiado tiempo». El rostro de Miriam se tornó aún más tenso. «No te equivoques, Elena. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo. Alguien que pueda representarlo. Alguien, presentable». La palabra cayó como veneno. Pero esta vez, no perforó como antes. «Lo que usted quiera no define lo que Daniel es», dijo Elena, con calma inesperada. «Y tampoco define lo que yo valgo». Miriam frunció el ceño, sorprendida por la seguridad de Elena. «¿Crees que porque ahora haces dibujitos de vestidos ya eres otra persona?», escupió con desprecio. Elena sintió un ligero temblor interno, pero no retrocedió. «Creo», respondió con suavidad firme, «que finalmente estoy empezando a verme como alguien completa. Y eso no depende de su aprobación». Miriam abrió la boca para replicar, pero no lo hizo. Por un instante, Elena vio algo que nunca había visto en ella, desconcierto. Como si no supiera cómo atacar a alguien que ya no se encogía ante su sombra. «Daniel aún te quiere», dijo Miriam, con la voz más baja. «Pero está perdido. Y tú no eres la persona adecuada para él». «Quizá no», respondió Elena. «Pero ya no es usted quien decide eso». Hubo un silencio espeso. Miriam la miró con una mezcla de rabia y algo parecido al miedo de perder el control sobre el hijo que había moldeado durante años. «No vuelvas a interferir en su vida», advirtió Miriam. «Él está vulnerable. No quiero verte cerca de él». Elena respiró hondo. «No soy su amenaza, señora Miriam. Su amenaza es que Daniel está creciendo. Y eso usted no puede evitarlo». La mujer quedó muda por unos segundos. Luego se dio media vuelta y se alejó con pasos rígidos, casi torpes. Elena quedó allí, sintiendo su corazón acelerado, pero también una fortaleza que nunca había experimentado. No había gritado. No había llorado. No había suplicado. Había sido ella misma. Minutos después, Mateo apareció a su lado. «¿Necesitas hablar?», preguntó con suavidad. Elena lo miró con una sonrisa cansada, pero auténtica. «No. Necesito respirar». Mateo asintió, y juntos caminaron sin prisa hacia el taller. Mientras avanzaban, Elena comprendió algo profundo. Aunque todavía quedaban heridas abiertas,
Por primera vez en su vida ella no estaba sobreviviendo. Estaba construyéndose. Y ese era el tipo de fuerza que nadie podía arrebatarle. Durante los días que siguieron al encuentro con Miriam, Elena caminó por la vida con una mezcla extraña de firmeza y fragilidad. Aunque había enfrentado a la mujer que más daño le había causado, el peso emocional de ese momento permanecía vibrando en su pecho. Era como si una grieta antigua hubiera comenzado a cerrarse, pero aún ardiera al tocarla. En el taller, la profesora comenzó a darle más responsabilidades. No por lástima, sino porque veía su progreso real. Elena ayudaba a organizar materiales, aconsejaba a compañeros nuevos y comenzaba a pulir su estilo propio. Sus diseños tenían una cualidad que atraía miradas, eran sinceros. No escondían el cuerpo, no lo negaban, no lo disfrazaban. Lo celebraban. Un día, mientras la clase trabajaba en nuevos bocetos, la profesora anunció: el próximo mes tendremos una muestra abierta al público. Se expondrán las mejores piezas del taller. Quiero que Elena participe. La sorpresa recorrió el salón. Mateo sonrió inmediatamente, con un orgullo silencioso. Elena sintió un estremecimiento, una mezcla de miedo y emoción. Sabía que esa oportunidad podría cambiarle la vida, pero también significaba exponerse ante desconocidos y quizá ante personas que podrían juzgarla como antes. Después de la clase, Mateo se acercó a ella. Te lo mereces, dijo con suavidad. Elena respiró hondo. Me da miedo. A mí también me daría, respondió él. Pero todo lo que vale la pena asusta un poco. La manera en que la miró hizo que Elena sintiera un calor tranquilo en el estómago. No era un fuego impulsivo, no era una dependencia emocional. Era calma. Un tipo de calma que ella no había sentido en años. Pero esa paz no tardó en ser puesta a prueba. Al llegar a casa esa tarde, vio una figura sentada en las escaleras del edificio. Tardó unos segundos en reconocerla, era Daniel. No llevaba flores, ni regalos, ni gestos desesperados. Solo estaba ahí, sentado, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro hundido entre las manos. Cuando escuchó sus pasos, se levantó lentamente. No sabía si vendrías temprano, dijo él. No quería molestarte. Solo, necesitaba pedirte algo. Elena sintió el corazón tensarse. No quería repetir viejas heridas, pero también sabía que huir solo prolongaría las sombras. ¿Qué necesitas, Daniel? Preguntó con serenidad. Él respiró profundamente, como si preparara el alma antes de hablar. Quiero que sepas que estoy cambiando de verdad. No solo porque te perdí, sino porque finalmente entendí que vivir bajo el control de mi madre me destruyó. Y te arrastró conmigo. Ya no vivo en casa. Me mudé hace 2 semanas. Estoy aprendiendo a cocinar, a limpiar, a existir sin pedir permiso. Elena lo miró con sorpresa genuina. No esperaba algo tan radical. También he tenido conversaciones difíciles con mi terapeuta, continuó Daniel. Sobre mi miedo, sobre cómo dejé que mi madre definiera mi identidad. Y sobre ti, sobre el daño que te causé. No estoy buscando excusas, Elena. Estoy buscando dirección. Ella sintió un suave temblor en su interior. Quería creer en él, pero también temía volver a sufrir. Daniel, comenzó ella. Yo estoy en un proceso importante. No puedo detenerlo por nadie. No quiero que lo detengas, interrumpió él, con urgencia sincera. Solo, quiero caminar al lado, aunque sea desde lejos. Y, hizo una pausa dolorosa, también quiero decirte algo sobre mi madre. Elena sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué pasa con ella? Daniel tragó saliva. La escuché llorar, confesó. Yo nunca había visto a mi madre llorar. Me culpó, me dijo que la estaba abandonando, que tú me habías cambiado. Pero luego dijo algo que me heló, que tenía miedo de quedarse sola. Elena frunció el ceño. Era difícil imaginar a Miriam vulnerable. Elena, continuó él. No estoy justificándola. Ella te hizo daño. Mucho. Y yo también.
Pero quería que supieras que algo se está rompiendo en ella. Algo que quizá nunca se atrevió a mirar. Elena sintió una mezcla de compasión y confusión. No estaba lista para perdonar, pero la humanidad en esas palabras le tocó el alma. Daniel, dijo en voz baja. Yo no sé cuál será nuestro final. No sé si podemos ser lo que fuimos. Pero, quiero que sigas tu proceso. Por ti. No por mí. Él asintió, con lágrimas que no terminó de soltar. ¿Puedo verte como amiga? Preguntó tímidamente. Elena se quedó en silencio unos segundos. Esa pregunta llevó un peso inmenso. Podría ser una trampa emocional, o podría ser un puente real. Con límites, respondió ella. Y con tiempo. Daniel sonrió, pero un brillo triste cruzó sus ojos. Con límites, repitió. Y con tiempo. Se despidieron con un gesto sutil, y Daniel se marchó con pasos lentos pero firmes. Al entrar en su departamento, Elena apoyó la espalda en la puerta y cerró los ojos. Sentía dolor, sí. Pero también sentía algo que no podía negar, Daniel estaba cambiando. Y aunque no sabía si ese cambio lo llevaría de vuelta a su vida o lejos de ella, reconocía que, por primera vez, él estaba intentando ser un hombre independiente. Más tarde, mientras preparaba su boceto para la exhibición del mes siguiente, Elena sintió que algo profundo dentro de sí comenzaba a asentarse. Era como si la culpa que había cargado durante tanto tiempo se estuviera desprendiendo poco a poco. No sabía qué pasaría entre ella, Daniel y Miriam. No sabía qué lugar ocuparía Mateo en su historia. Pero sí sabía algo con certeza. Estaba dejando de vivir para ser aceptada. Ahora vivía para ser verdadera. El mes avanzó con una intensidad nueva para Elena. La exhibición del taller se acercaba, y cada día que pasaba sentía una mezcla de emoción y vértigo. Era la primera vez en su vida que algo creado por sus propias manos estaría expuesto ante un público real. No solo era un vestido, era una parte de su alma, un fragmento de todo lo que había soportado y de todo lo que estaba aprendiendo a hacer. Mateo la acompañó en cada paso del proceso. A veces, trabajaban en silencio, compartiendo solo el sonido de las tijeras y el roce suave de la tela. En otras ocasiones, él la hacía reír con historias triviales de su infancia, y Elena descubría que reír sin miedo era uno de los mayores regalos que la vida le estaba devolviendo. Pero, a pesar de ese crecimiento interno, había noches en que Elena recordaba la voz de Miriam como un eco antiguo. No porque creyera en sus palabras, sino porque sabía que aún había una herida que necesitaba cierre. No cierre con Daniel, sino con ella misma. Con la parte de Elena que un día aceptó el desprecio como si fuera un destino inevitable. A pocos días de la exhibición, la profesora llamó a Elena a su oficina. Quería mostrarte algo, dijo, entregándole una carpeta. Dentro había una invitación formal, la exhibición del taller sería visitada por representantes de un pequeño colectivo de diseñadores independientes. Algunos buscaban nuevos talentos para colaboraciones y proyectos emergentes. Elena se quedó inmóvil. Nunca había imaginado esa posibilidad. No te prometo nada, aclaró la profesora, pero quiero que estés preparada. Tu trabajo está llamando la atención, Elena. Tienes algo que no se enseña. Tienes verdad. La voz de la profesora le llegó como un abrazo invisible. Elena salió de la oficina con el corazón palpitando fuerte, y cuando Mateo la vio, supo al instante que algo importante había ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó él. Elena le mostró la invitación. Mateo sonrió de un modo que iluminó el espacio entero. Elena, esto es enorme. Ella asintió, aún tímida. Me da miedo fallar. No tienes que ser perfecta, respondió Mateo. Solo tienes que ser tú. Eso ya es suficiente. Elena bajó la mirada, emocionada. En el fondo, una idea se formó suavemente, quizá Dios estaba abriendo caminos que ella nunca había imaginado. Pero no todo sería paz. Esa misma semana, Miriam volvió a aparecer. Esta vez, no la esperó en la calle. Entró directamente en el centro cultural.
Varias personas la miraron con curiosidad, una mujer elegante, con zapatos caros, caminando entre telas colgadas y mesas de trabajo. Elena sintió un escalofrío al verla entrar. Necesitamos hablar, dijo Miriam, sin rodeos. La profesora se acercó. ¿Es usted familiar?, preguntó con cautela. Soy la madre de Daniel, respondió Miriam con orgullo endurecido. Y vengo por Elena. La profesora, educada pero firme, se retiró para dejarles espacio. Elena sintió los ojos de algunos compañeros sobre ellas. No quería repetir una humillación. No allí. No de nuevo. Guió a Miriam hasta una sala vacía al fondo del taller. Diga lo que vino a decir, pidió Elena con calma, aunque sus manos temblaban un poco. Miriam respiró hondo. Sus ojos parecían cansados, pero su postura aún cargaba ese tono de superioridad que había marcado a Elena durante tanto tiempo. Daniel está sufriendo, comenzó ella. Ha cambiado. Está diferente. Más distante. Más frío. Y sé que todo comenzó cuando tú entraste en su vida. Daniel cambió porque está creciendo, respondió Elena. Y porque por primera vez está enfrentando cosas que usted evitó que viera. Miriam apretó los labios. Lo estás alejando de mí. Elena la miró fijamente. No. Usted misma lo alejó cuando le enseñó que amar a alguien era un acto condicionado. Miriam parpadeó, sorprendida. Era la primera vez que alguien la enfrentaba sin gritarle, sin temerla. No vine a discutir, dijo Miriam, aunque su voz vibraba de tensión. Vine a pedirte, hizo una pausa, que salgas de su vida. Quiero que lo dejes en paz. Elena sintió un golpe en el pecho. No por la petición, sino por el absurdo de la situación. Señora Miriam, dijo con firmeza suave. Daniel no es un niño. Usted no puede decidir las relaciones que él tiene o deja de tener. Miriam levantó el mentón. Él está vulnerable. Y si tú realmente lo quieres, haz lo correcto, aléjate. Elena inspiró profundamente. En otro tiempo, ese comentario la habría destruido. Hoy, en cambio, le revelaba algo, Miriam no estaba allí por odio. Estaba allí por miedo. Miedo a perder el control. Miedo a quedarse sola. Miedo a ser revelada tal como era. ¿Sabe qué, señora Miriam?, dijo Elena. Usted me hirió más de lo que imagina. Y durante mucho tiempo pensé que su opinión definía mi valor. Pero ahora lo veo claro, su crueldad no nació de mi cuerpo. Nació de su vacío. Miriam abrió los ojos con impacto. No esperaba ser leída tan profundamente. Yo no puedo alejarme de Daniel, continuó Elena con serenidad. Pero tampoco estoy tratando de quedarme con él. Él está encontrando su propio camino. Y le guste o no, ese camino no gira más alrededor de usted. Por un instante, Miriam pareció quebrarse. Un brillo húmedo apareció en sus ojos, pero lo ocultó al instante con un gesto brusco. No te hagas ilusiones, dijo ella, retrocediendo un paso. Daniel no te elegirá. Elena no sintió dolor ante esa frase. Solo compasión. No tengo la necesidad de ser elegida, señora Miriam. Yo estoy aprendiendo a elegirme a mí misma. Miriam quedó inmóvil. Desarmada. No sabía cómo atacar a alguien que ya no buscaba aprobación. Sin decir más, salió de la sala con pasos tensos, casi torpes. Cuando Elena volvió al taller, Mateo la notó alterada. ¿Estás bien?, preguntó él. Elena respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, respondió con absoluta certeza. Sí. Estoy bien. Pero lo que no sabía era que, en los días siguientes, Miriam tomaría una decisión que cambiaría el destino de todos. El día de la exhibición llegó. El centro cultural estaba lleno de voces, luces y un murmullo vibrante que anunciaba algo especial. Elena se encontraba detrás del escenario, sosteniendo el vestido que había creado con tanto amor, sintiendo que cada puntada llevaba un pedazo de su historia. Sus manos temblaban, pero no por miedo al juicio,
temblaban porque sabía que estaba a punto de cerrar un capítulo de su vida que había sido doloroso y hermoso al mismo tiempo. La profesora se acercó. Elena, pase lo que pase hoy, ya ganaste, dijo con ternura. Elena sonrió con ojos brillantes. Esa frase no era un halago vacío. Era verdad. Cuando llegó su turno, salió al escenario interior con el vestido colocado en la modelo. La pieza fluía como agua luminosa, abrazando las curvas en lugar de esconderlas, celebrando aquello que siempre le habían dicho que debía ocultar. El público observó con atención. Algunos aplaudieron de inmediato, otros se quedaron boquiabiertos ante la sinceridad del diseño. Pero Elena apenas veía los rostros en la sala. Solo escuchaba el sonido firme de su propio corazón. En medio de la presentación, su mirada se cruzó con dos personas que jamás imaginó ver juntas. Daniel y Miriam. Estaban lado a lado, aunque con distancia entre ellos, como si una tensión invisible los mantuviera separados. Daniel la miraba con orgullo. Miriam, en cambio, mostraba una expresión difícil de descifrar, no era desprecio, no era arrogancia. Era, algo parecido a miedo y culpa entrelazados. Al terminar la presentación, hubo un aplauso caluroso. Elena hizo una pequeña reverencia y, al bajar del escenario, varias personas la felicitaron. Entre ellas, uno de los diseñadores invitados, quien pidió su contacto para hablar sobre una posible colaboración. Elena casi no podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón se llenó de una alegría humilde, una alegría que nacía no de validación externa, sino de la certeza de que había encontrado un camino. Entonces vio a Daniel acercarse. Elena, dijo él, con los ojos llenos de emoción. Fue increíble. No sé cómo decirte lo orgulloso que estoy de ti. Ella sonrió con sinceridad. Gracias, Daniel. Él respiró hondo, como quien se prepara para abrir una puerta difícil. No vengo a pedirte nada, solo quería decirte que, si alguna vez decides caminar a mi lado, seré un hombre distinto. Y si no, hizo una pausa, el mundo será mejor porque tú estás en él. Las palabras la conmovieron profundamente. Daniel estaba cambiando, y no por ella, sino porque finalmente había decidido enfrentar su verdad. Aquello la llenó de paz. Pero fue entonces cuando Miriam dio un paso al frente. Sus manos temblaban. Elena, murmuró ella, con una voz que no se parecía a la mujer que la había humillado. ¿Puedo hablar contigo, a solas? Elena la observó por largos segundos. Hubo un tiempo en que habría evitado esa conversación por miedo. Pero hoy, su corazón estaba diferente. Sí, respondió con suavidad. Vamos. Caminaron hasta un pasillo silencioso. Miriam parecía frágil, como si cargara años enteros de dureza sobre los hombros. No sé por dónde empezar, dijo ella, bajando la mirada por primera vez. Yo, te hice daño. Mucho. Dije cosas horribles. No tengo excusas. Solo, miedo. Elena frunció el ceño suavemente. ¿Miedo a qué? Los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Miedo a perder a mi hijo, miedo a quedarme sola, miedo a que él descubriera que yo, no soy tan fuerte como siempre fingí ser. Elena sintió una compasión profunda abrirse dentro de sí. Señora Miriam, susurró. Yo llevé sus palabras conmigo durante mucho tiempo. Me hirieron, sí. Pero no son la verdad de quién soy. Miriam sollozó. Yo no sé cómo reparar lo que hice. Elena respiró hondo. Sentía el peso de años de dolor e humillación, pero también sentía algo más fuerte, una paz nueva, una luz que vino de un lugar que no era orgullo, sino fe. No puedo cambiar el pasado, dijo Elena. Pero sí puedo decidir lo que hago con él. Y yo, elijo perdonarla. Miriam levantó la cabeza, incrédula. ¿Perdonarme? Después de todo lo que dije, después de cómo te humillé. Elena asintió, con una serenidad que vino do corazón. La perdono porque no quiero cargar más con este peso. Porque creo en la gracia. Y porque nadie sana cuando sostiene rencor.
Las lágrimas finalmente cayeron por el rostro de Miriam. Era la primera vez que Elena veía a esa mujer no como una enemiga, sino como una alma rota que, quizás, nunca había recibido amor verdadero. Gracias, susurró Miriam. No merezco tu perdón. Ninguno de nosotros lo merece siempre, respondió Elena. Pero todos lo necesitamos alguna vez. En ese instante, un vínculo inesperado, no de amistad, no de cercanía, sino de humanidad, se formó entre ellas. No era el fin del conflicto, pero era el comienzo de la paz. Al regresar al salón, Elena vio a Daniel observándolas con lágrimas discretas. No sabía qué futuro aguardaba para ellos dos. Tal vez un amor renovado, tal vez un camino separado pero lleno de respeto. No importaba. Por primera vez, Elena no precisaba de una respuesta. Su corazón estaba en paz. La exhibición cerró entre aplausos. Elena recibió elogios, propuestas y abrazos. Pero nada la marcó tanto como ese instante de perdón. Cuando la noche terminó, Elena salió del centro cultural y miró al cielo oscuro. No era la misma mujer que había sido humillada. Era alguien reconstruida. Alguien fortalecida. Alguien libre. Gracias por acompañar esta historia llena de dolor, valentía y transformación. Cuéntame, ¿alguna vez perdonaste a alguien que te hirió profundamente? No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir qué parte de la historia te tocó más. Un abrazo enorme y que Dios sane tus heridas más antiguas.